Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad para nosotros de contarles lo que estamos haciendo y desarrollando en el Ministerio del Trabajo. Este ha sido uno de las dimensiones que más nos ha impactado y las dimensiones que al ministro y a todo el equipo de trabajo nos parecía fundamentales desarrollar. Y a nosotros nos parece fundamental además poder tener esta participación después de Tatiana, quien hizo toda una introducción general a cómo está regulado internacionalmente y por qué es un problema particularmente insidioso el acoso. Nosotros vamos a hablar de acoso sexual en el lugar de trabajo y vamos a mostrarles de qué manera el Ministerio del Trabajo colombiano desarrolló una política de lucha contra el acoso sexual. Vamos a contarles de qué manera esta idea particularmente insidiosa y que sabemos que perjudica particularmente a las mujeres, tiene una respuesta estatal. Y pues claramente esto se llenará también de contenidos a partir de las discusiones que tenemos acá. La persona que presentó de Uruguay o de las empresas sanitarias del Estado me dio unas ideas increíbles sobre cómo adaptar esto a la forma en la que se tienen que hacer negocios con el ministerio, por ejemplo. Y estos espacios son particularmente eso, una oportunidad para aprender de los demás y poder desarrollar y repotencializar todos los desarrollos que cada uno como participantes desde las empresas o el Estado tenemos. Entonces, muchas gracias. Yo voy a iniciar contándoles esto a partir de un caso. Es un caso inventado, pero es un caso que sucede siempre así, digamos, o generalmente sucede así. Yo lo nombré el caso de Susana. Seguramente no van a poder ver, pero yo les voy a contar, realmente estos son unos puntos específicos en una relación de acoso. Susana es una trabajadora del sector de servicios desde el 2011. Susana está en un equipo de trabajo solo con varones o con hombres. Y su jefe un día le dice a Susana que se ve muy bien. Susana se siente halagada por ese piropo, por ese halago. Pues. Luego su jefe la invita a salir, Susana acepta y después de varias salidas, Susana decide tener relaciones sexuales con su jefe, relaciones sexuales consentidas. Después de un tiempo, Susana se entera que su jefe comentó que ella había tenido relaciones sexuales con él. Susana empieza a sentirse incómoda, así como muchos acá, porque es que el acoso es incómodo. El acoso es incómodo para quien lo sufre, el acoso es incómodo para quien lo comunica, el acoso es incómodo para todas las personas que estamos involucradas en incluso hablar de acoso. Y esta es una oportunidad para que esa incomodidad se transforme en acción. Susana ahora pide que los comentarios que se generen no sigan desarrollándose y ahora nuevos hombres le hacen propuestas sexuales a Susana. Su jefe de nuevo la invita a salir y ella se niega. Susana se cansa del tema. Susana decide que tiene que hacer algo para terminar su situación, pero quiere mantener su empleo. Susana activa lo que en Colombia se llama comité de convivencia y trata de llevar su caso ante la instancia interna de su empresa. Susana no encuentra una respuesta adecuada. Susana acude al Ministerio del Trabajo y en este momento le hicieron muchísimas preguntas y la citaron a la empresa para conciliar. Susana siente que conciliar su acoso es un descaro. Susana decide renunciar porque siente que su situación es insostenible y que no merece este trato. Esta era la situación que tenían las mujeres en Colombia, bueno, y algunos hombres, pero particularmente las mujeres en Colombia. Y yo creo que en muchos países de la región. Susana, el problema que teníamos como ministerio y el problema que teníamos como empresas era que no sabíamos quién era Susana. No sabíamos cómo le pasaban las cosas a Susana y qué podíamos hacer para que Susana no tuviera que renunciar. Entonces, ¿me la pasas por acá? Ah, no, ya la había pasado. Ahí. Entonces, como Ministerio del Trabajo decidimos preguntarnos varias cosas. Decidimos preguntarnos primero, ¿qué sabemos del acoso? Y para poder preguntarnos sobre qué sabemos del acoso, tenemos que entender quién es Susana. Es decir, Susana es una trabajadora, pero también tenemos que entender, Susana, cuánto salario tiene, Susana, qué responsabilidades tiene, Susana dentro de la empresa, qué tipo de rol juega. Susana, además de esto, es de asistencia, es decir, qué cargo tiene Susana. Porque esto nos va a ayudar a entender después de esta manera de caracterizar a Susana, es qué podemos hacer como Estado para poder efectivamente atacar directamente los casos de acoso. Después de esto es
cómo ocurre el acoso de Susana. Preguntarnos cómo ocurre el acoso de Susana es volver a los hechos que yo les relataba de manera muy rápida y poder entender que el acoso de Susana no pasa cuando ella tiene relaciones sexuales con su jefe. El acoso de Susana pasa cuando ella empieza a sentirse incómoda. El acoso de Susana no pasa cuando ella se siente halagada por un piropo. El piropo no es acoso, la incomodidad es acoso. Y esto es muy difícil de entender porque esto impacta de manera directa la forma en la que nos relacionamos en todos los ámbitos. Y esto nos puede llenar de una cosa que en otros temas que nosotros también hacemos en el ministerio llamamos paranoia. Y la paranoia puede darse, pero la paranoia también es una herramienta útil para poder fijar límites. Y en la forma en la que entendemos cómo ocurre el acoso, tenemos que empezar a ver si como Ministerio del Trabajo o como oficinas de las mujeres tenemos datos sobre cómo ocurre el acoso. La respuesta en Colombia era no. No teníamos datos sobre cómo ocurría el acoso. No teníamos datos sobre quiénes son las personas que acosan. Entonces, como ministerio decidimos levantar una encuesta nacional para entender cómo ocurre el acoso, a quiénes acosan más y poder cruzar miles de relaciones para entender si son a las mujeres de cierta edad, si son a las mujeres que tienen o no tienen pareja, si Susana existe más allá de solamente ser una trabajadora, sino que Susana tiene unas características que la hacen más permisible o no para sus compañeros de trabajo acosarla. Es decir, si el hecho de que Susana, por ejemplo, tenga pareja e hijos, impacta la forma en la que sus compañeros la ven. Esto es algo que en el ministerio decidimos arrancar y que vamos a tener unos resultados muy pronto para poder, en efecto, entender quién es Susana y quiénes son las miles de Susanas que viven en Colombia y quiénes son las miles de personas que tienen que renunciar porque están siendo acosadas. Después de esto decidimos entender cómo educamos contra el acoso. Y para entender cómo educamos contra el acoso tenemos que entender quién está relacionado en la atención del acoso. Entonces, claro, como vimos en el caso de Susana, lo primero que está es la empresa. Pero también está el ministerio. Pero resulta que en Colombia el acoso sexual es un delito. Entonces, también está la fiscalía. Y nos preguntamos también qué deberían saber esas personas que están involucradas en la atención. Y para entender qué deberían saber desde el ministerio, porque es lo que podemos impactar directamente, diseñamos todo un capítulo de capacitaciones para nuestros inspectores. Y hoy por hoy, más de 240 inspectores están capacitados entendiendo qué significa acoso sexual y entendiendo la responsabilidad que tienen sobre el acoso sexual. Porque es que el problema en Colombia era que desde el 2006 teníamos una ley de acoso laboral y nadie entendía que el acoso laboral y el acoso sexual son cosas que pueden darse de manera simultánea. Y que si bien nosotros no somos fiscales y podemos juzgar de manera, pues el delito de acoso sexual, sí tenemos las herramientas para garantizar que los lugares de trabajo propicien en efecto el trabajo decente y garanticen los derechos de las personas que están involucradas en una relación de trabajo, incluso sus derechos sexuales. Con esta idea decidimos pensar cómo intervenimos el acoso. Y desarrollamos entonces un trabajo multidisciplinario con la Fiscalía, y el Ministerio desarrolló una guía de atención práctica para que las personas que acuden ante el Ministerio en acoso sexual puedan en efecto tener una respuesta desde el ámbito penal, porque esto es un delito también. Entonces, las personas van a entender que cuando acuden al Ministerio del Trabajo también van a tener un fiscal que está llevando y tramitando su caso. Y al revés también va a pasar lo mismo. ¿Y por qué es importante tener un trabajo multidisciplinario? Porque en casos de acoso sexual, por ejemplo, el fiscal no puede obligar que no se despida a la trabajadora. Pero en casos de acoso laboral, sí. Eso significa que la persona que denuncia el acoso sexual en el lugar de trabajo tiene una protección porque se presumirá que su despido está relacionado con la denuncia de acoso sexual. Esto no existía en Colombia hasta el año pasado. Esto lo desarrollamos como en un trabajo que lo que hizo fue juntar las normas existentes en Colombia para poder garantizar la mayor protección posible. Entonces ya cuando nos preguntamos cómo prevenimos el acoso, empiezan a entrar las empresas de equipares. Porque todo esto que yo les cuento tiene un correlato en la forma en la que implementamos la dimensión de acoso en Colombia. Porque la dimensión de acoso tiene en efecto un diagnóstico que nos va a permitir quiénes son todas las Susanas y cómo les ocurre a estas Susanas las cosas. Tiene también una dimensión de intervención directa en la que nos va a permitir quiénes son las personas del comité que están involucradas. Tiene también un eje de capacitación en donde nosotros desde el ministerio capacitamos a todas
las personas que hacen parte del Comité de Igualdad para, en efecto, para que estas personas estén sensibilizadas en los temas de acoso y puedan ser además promotores y reproductores de este conocimiento al interior de sus organizaciones. Es decir, Equipares lo que significa es una transformación de la política pública nacional de lucha contra el acoso sexual en una política interna empresarial. Por eso estas guías como la que presentaba Tatiana, y además es muy importante ver cómo estamos tan alineados a pesar de que nosotros no hayamos leído aún la guía, pero estamos absolutamente alineados en la idea de diagnóstico, prevención, atención y denuncia. Y hoy por hoy las empresas que hacen parte del sello Equipares están siendo entrenadas en exactamente lo mismo y van a ser capaces de, en efecto, erradicar, sancionar y tramitar de manera efectiva las peticiones de acoso sexual contra miles de Susanas, Marías, Juanes y Pedros. Gracias.